Hoy le tocó revisión al Uwell Calibur G2. Como ya saben, vamos a primeramente mostrar qué es lo que trae dentro del empaque y después vamos a detallarlo cómo está diseñado el dispositivo, sus resistencias y por último vamos pues a dar todas sus características, vamos a dar sus puntos positivos y negativos y ya para finalizar vamos a ensayar cuánto es su potencia en vapor. Bueno, primeramente nos encontramos con un cable de carga tipo C, obviamente el dispositivo es conector tipo C. También nos encontramos con una resistencia de malla de 0.8, esta es la resistencia de repuesto. Y por último nos encontramos con el dispositivo. El dispositivo que nos mandaron es de este color, es un color muy bonito, color rosado como morado con azul. Y también nos mandaron este de color rojo. Este lo voy a sortear para todas las personas que me sigan en YouTube, Instagram y TikTok. Recuerden que acá en YouTube voy a dejar en la descripción el enlace de mi Instagram y de mi TikTok, listo. Así que si quieren participar, síganme en mis 3 redes sociales para que puedan estar pendientes del paso a paso. Una vez dicho lo anterior, vamos a mirar detalladamente el dispositivo, el tanque y sus resistencias. Bueno, este es el dispositivo. Acá está el botón de vapear. Entonces pues acá ya saben, se prende 5 veces. Vamos a quitarle el tanque porque pues no tiene líquido, no sea que se nos queme. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí prende su bombillo LED. Ya saben que con color verde es full carga, color azul baja, media carga y color rojo es baja carga. Acá tenemos pues el conector tipo C. Acá está una ventilación que tiene el dispositivo para la batería. Y por último, este es el tanque. Aquí vamos a quitarle el plástico de seguridad. Y el tanque viene con su regulación de aire, con su filtro de aire, que la verdad es el mismo con el que viene el Calibur GK2. Entonces, la verdad el filtro del aire del Calibur GK2 me pareció muy bueno. Vamos a ver cuando ya ensaye este dispositivo si este también es eficaz a la hora de cerrarlo o abrirlo a tope. Entonces esta es su regulación, viene con su ruedita para girarla. Viene un poquitico dura a comparación del Calibur GK2. Acá va cerrando. ¿Sí? Ahí no la va cerrando, la va abriendo. Y bueno, pues la resistencia es intercambiable. Entonces ya les muestro la resistencia. Esta resistencia es de 1.2. Esta es la resistencia que ya viene preinstalada. Vamos a ver si enfoca un poquitico más. Acá está enfocada. Acá dice 1.2. Esta te da máximo entre 9 a 13 voltios. Y ya les voy a enseñar la que viene de repuesto, que es de 0.8. Bueno, esta es la resistencia. Vamos a abrirla. Y esta es la resistencia de 0.8. Esta te da una potencia máxima de 13 a 18 voltios. Acá está. Acá está enfocando un poquitico. A mí en lo particular me gustan más estas resistencias porque dan mejor sabor que las de 1.2. Aunque las dos tienen muy buen golpe, pero esta en lo particular me gusta más por el sabor y obviamente pues bota mucho más vapor. Bueno muchachos, ya una vez enseñado el producto, voy a ensayarlo por un par de días para ver su rendimiento, para mirar si funciona bien el filtro de aire, la regulación de aire, qué tal es su batería, su sabor y su golpe, así que nos vemos en un par de segundos. Bueno, antes de que se me olvide, este dispositivo tiene su ventanita por lado y lado, atrás y adelante, indicando pues el nivel de líquido. Acá dice Profox y pues esta ventanita sirve para mirar el nivel de líquido que tiene el dispositivo. Y también su nivel de recarga es por la parte superior, así que ya se las enseño en un segundo. Lo único que tienen que hacer es cliquearlo, como tipo tratarlo como de romper por así decirlo. Y su sistema de rellenado es por esta parte. Como se dieron cuenta, ya el dispositivo ya tiene líquido. Entonces pues nada muchachos, igual lo sacan y así mismo lo ponen. Una vez ya ensayado el dispositivo, quiero decirles que el G2 es básicamente el mismo GK2 que este, con la diferencia de que pues por ejemplo este no trae lanyard, el diseño es un poco más diferente, este viene cuadrado, este viene recto y pues este no trae la pantalla que trae este, ¿sí? Pero en funcionalidad es básicamente lo mismo. Les voy a mencionar primeramente las características con las que viene este dispositivo, con las que vienen en su empaque y el tipo de colores con las que viene. Empezaremos primeramente con los colores que las voy a dejar acá. Es una gama de 9 colores. La verdad hay bastante diseño para escoger. Otra característica es que es automático y manual. Esto quiere decir que trae su botoncito
para vapear, pero también se puede vapear sin la necesidad de oprimirle el botón. Normal, no hay ningún cambio, no se siente cambio de potencia ni de sabor, es básicamente lo mismo. Otra característica es que tiene su ventanita de líquido. Acá podemos mirar pues el nivel de líquido que tiene el dispositivo. Al igual que el GK2 trae sus dos resistencias, viene con una preinstalada, la cual es de 1.2 ohmios que te da entre 9 a 13 voltios, y la de repuesto que es de 0.8 ohmios, esta te da entre 13 a 18 voltios, esta te da un poco más de sabor. También trae su cable de carga tipo C y trae su manual de instrucciones en inglés. Por otro lado, el tanque es de 2 mililitros. Este es el mismo tanque del GK2. Tú le puedes poner este tanque al GK2, igual del GK2 a este, no importa. De hecho, este es el tanque del GK2, por ejemplo. Entonces, hablando de eso, es compatible tanto con el tanque del GK2, también como con sus resistencias de 0.8 y 1.2. Su batería es igual que el GK2, tiene una batería de 750 miliamperios. Su peso sí aquí varía, su peso es de 36 gramos. Otra característica, pero que sí es diferente al GK2, es que está formado en aleación de aluminio. Aparte de eso, cuenta con un sistema Profox, la cual tienen casi todos los dispositivos de Uwell, con el objetivo de que la persona sienta una mejor experiencia a la hora de vapear, ya que el Profox hace que el líquido se adapte el dispositivo más bien se adapta al líquido y pues la persona tenga una mejor experiencia en golpe y en sabor. Dichas las características normales que trae el dispositivo, vamos a mencionar las características como más importantes que da pues a resaltar, y es básicamente el mismo GK2 como yo les mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque tienen las mismas funcionalidades que tiene el LED y tiene la vibración. La primera característica es que a la hora de poner el tanque con el cartucho, él va a vibrar y va a alumbrar o va a titilar varias veces del color en el que está cargado. La característica es cuando el dispositivo es tan corto, él va a alumbrar 3 veces en color rojo y va a vibrar 4 veces. Otra característica es cuando el dispositivo está sin carga, él va a alumbrar 10 veces en color rojo y va a vibrar 3 veces. Otra característica muy importante que la tiene igualmente el GK2, al igual que las características anteriores que ya mencionamos, es que cuando uno vapea durante 8 segundos, el dispositivo va a parpadear 5 veces en color verde y va a vibrar 3 veces. Y por último, el dispositivo cuando se pone a cargar, a la hora de conectarlo va a vibrar 2 veces y va a alumbrar o va a titilear varias veces del color del nivel de carga. Por ejemplo, si está a mitad de carga va a titilear varias veces en color azul. Ya cuando está full de carga va a titilar en color verde. Una vez ya que está finalizada la carga, ya cuando esté full cargado, el dispositivo va a dejar de alumbrar. Ya una vez mencionadas todas las características, les voy a dar mi opinión, mi punto de vista, puntos positivos y puntos negativos de este dispositivo. La primera de ellas es que tiene sistema Profox, como les dije anteriormente, tiene un sistema con el cual el dispositivo se adapta al líquido. Otra característica y la más importante a mi gusto que tiene este dispositivo es la funcionalidad que le dan con la LED y con la vibración. Como mencionamos anteriormente, él avisa cuando está en corto, cuando no se puede vapear durante 8 segundos, cuando está sin carga, cuando se le pone el tanque. Entonces son cosas muy buenas a la hora de tener el dispositivo durante un tiempo mucho más largo, mejor dicho, para darle una durabilidad mucho más larga al dispositivo. Otro punto positivo es la ventanita para uno mirar cuánto líquido tiene el dispositivo. Otro punto positivo es que tiene la funcionalidad tanto de vapear automáticamente como manualmente, o sea, con el botoncito que está acá en la parte frontal. Ya por último, el dispositivo coge buen golpe, coge muy buen sabor, también pues tiene un buen rendimiento de batería. Lo otro es que es súper liviano, la verdad, es súper cómodo para llevar, es muy liviano, no se siente, así que pues por ese lado muy bueno. Me gustó mucho que no filtra nada de líquido y también pues coge muy buen sabor. Y por último, antes de que se me olvide, el dispositivo al igual que el GK2 tiene la misma regulación de aire, el mismo filtro de aire y funciona igual, exactamente igual, funciona muy bien. Así que a continuación vamos a ensayar el dispositivo con el filtro abierto y con el filtro cerrado. Y bueno, antes de ensayar el dispositivo, se me escapaba, les voy a decir los puntos negativos, que en general es solo un punto igual que el GK2. El único punto negativo que le doy es la resistencia 1.2 por el sabor, nada más. Pues 0.8 sí me gustó bastante. Ahora bien, vamos a ensayar el dispositivo. Vamos a ensayarlo primeramente con el filtro cerrado para que se den cuenta que funciona muy bien. Y con el botón no sale nada de vapor.
Entonces por ese lado muy bien. Ahora vamos a ensayar con el filtro abierto. Se van a dar cuenta que es el mismo que el GK2, bota lo mismo, el mismo vapor, tiene el mismo sabor. La estoy usando con la resistencia de 0.8, listo, para que se den una idea de la potencia que da. Básicamente lo mismo, es básicamente el mismo GK2, solamente con un diseño diferente. Y con la diferencia que pues no trae un lanyard. Pero pues bueno, el lanyard para este dispositivo la verdad no le veo mucha necesidad del lanyard, aunque pues sí es importante digamos para que no se le pierda a uno. Pero pues para un dispositivo así tipo esfero, uno se lo mete al bolsillo, en cualquier parte del bolsillo y no se va a sentir, no se va a perder. Espero porfa se suscriban acá a este canal de YouTube. En la descripción van a estar las características de este dispositivo y también van a estar mis redes sociales tanto en Instagram como en TikTok. Recuerden que voy a estar sorteando un dispositivo de estos, así que tienen que estar pendientes tanto en mi Instagram como en mi canal de TikTok.